Muy buenas noches, bienvenidos a esta casa, no es hotel esta noche. A ver, lo interesante de este proceso electoral es que uno puede escudriñar todas las cosas que están pasando alrededor de lo que hace una gestión, ¿no? De lo que hace la gestión, en este caso específicamente del presidente Evo Morales, de las cosas que se presentan, de absolutamente todos los datos que nos provee el gobierno. Quiero hablar de algo sumamente importante. Los últimos días del 2015, para ser específica, el 29 de diciembre, el presidente hace la presentación del Plan de Desarrollo Económico y Social, no me quiero confundir el nombre, 2016-2020, en el marco del desarrollo integral para vivir bien. Este plan enfoca muchísimas metas a alcanzar el 2020. Tiene 13 pilares, al igual que la Agenda 2025, y nos interesa hablar de eso esta noche, por lo que hemos invitado al ministro de Economía, don Luis Arce Catacora, otra vez en esta casa, no es hotel. Le quiero agradecer mucho de verdad la disposición de estar hoy con nosotros. Bienvenido. Susana, a sus órdenes. Muchas gracias por la invitación. Con nosotros también Armando Ortuño. Armando, qué gusto volverte a tener en esta casa, no es hotel. Armando es analista. Armando analiza todo. Analiza las encuestas, analiza la economía, analiza todo. Armando, que siempre es un gusto escucharte y siempre es un gusto tenerte. A ver, voy a empezar con usted, ministro. El plan se presentó, ¿no? Un plan muy ambicioso. Y evidentemente al día siguiente surgen naturalmente las críticas, ¿no? La primera, que no era el momento de hacer la presentación en este plan, que este plan se estaría presentando en un marco de una coyuntura electoral y se estaría utilizando esto para la votación del 21 de febrero. ¿Qué opina usted sobre esta primera crítica? Bueno, muy buenas noches primero a la teleaudiencia. El plan de desarrollo está absolutamente relacionado con dos otros elementos que ya están circulando. La Agenda 2025 por una parte, pero por otra, el plan de gobierno que el presidente Evo planteó al país el pasado 2014, en las elecciones del año 2014. Queda como responsabilidad del gobierno nacional la ejecución de ese programa de gobierno que presentó el presidente Evo y toda la gestión 2015 con el Ministerio de Planificación y el resto de los ministerios y entidades públicas. Hemos ido trabajando, se han ido circulando internamente en el gobierno nacional una serie de borradores todo este tiempo. No es que es un coinciden tiempos. Claro. Nosotros hemos ido trabajando, salieron a mediados de año un primer borrador que se lo presentó al presidente, observaciones, comentarios, ampliaciones que había que hacer, se ha seguido trabajando en diferentes instancias, hasta que ya a fines del año pasado, en noviembre, ya teníamos un borrador. El presidente estuvo bastante ocupado, nos dio recién el visto bueno a inicios del mes de diciembre más o menos, y bueno, de acuerdo a la agenda del presidente se pudo lanzar eso hacia la última semana del mes de diciembre, pero es un trabajo que tiene, miren, todo este trabajo no se hace pues en 15 días, ¿verdad? Tiene todo un análisis y además las proyecciones de los datos, las cifras, en fin, una serie de elementos que tienen que incorporarse permanentemente en este trabajo. No es pues de la noche a la mañana, es un tema que nos ha venido trabajando y demandando tiempo en el gobierno nacional hace mucho tiempo atrás, pero ha sido la casualidad que en el mes de diciembre lo hayamos lanzado, porque esto es de aplicación pues 2016 hasta el 2020, entonces teníamos que presentar a la población y ya empezar a ejecutar, y es lo que estamos haciendo en los primeros años de esta gestión, empezar a ejecutar ya el plan. Armando, tú eres un estudioso, definitivamente. Sale alguna cuestión, alguna publicación del gobierno, inmediatamente leemos en las redes sociales, etcétera, o en tus análisis que inmediatamente lo comentas. ¿Era oportuno presentar el plan? ¿Coincides, no coincides? Primero un saludo a los televidentes y muy honrado de estar aquí con el ministro y gracias por la invitación siempre, Susana. No, mira, yo creo que a veces tendemos a hacer polémicas sobre cosas que no son las importantes, ¿no? El plan yo creo que da para discusiones mucho más profundas, que son las que yo creo que hay que hacer. Simplemente un dato, ¿no? La propia Constitución establece la obligación del gobierno, es decir, no es un tema de una
de una idea, ¿no es cierto? La Constitución establece claramente la obligación de un gobierno de definir un plan de desarrollo y luego también establece la obligación de ejecutar las políticas en función de ese plan. Es muy específica en eso la Constitución, no es una gran novedad. Y me parece coherente, obviamente, de que tú presentes un plan al inicio de una gestión de gobierno. Incluso yo te diría que es, desde mi punto de vista, incluso un instrumento importante por una parte para el debate de futuro, pero también incluso para un seguimiento de la acción de gobierno, pues, ¿no? Ministro, entrando al plan, también hemos conocido por prensa y bueno, también está en la web de el Ministerio de Planificación y en la web del Ministerio de Economía, el plan, uno lo puede descargar y ahí lo encuentra. Pero bueno, hemos leído que es un plan sumamente optimista, apuesta casi a un crecimiento sostenido de aproximadamente de un 5%. Ministro, preguntarle, ¿no estamos siendo demasiado optimistas? ¿Se está siendo realista al momento de hacer esta apuesta? Es un plan ambicioso, sin duda, porque en este plan ya estamos cambiando el perfil del país que ha tenido en los últimos años, mostrando un nuevo país con diversificación de la economía nacional y con unas bases muchísimo más sólidas de las que tenemos hasta este momento, pero al mismo tiempo de ser ambicioso, es un plan realista, es un plan factible de hacerlo, porque se lo ha hecho en base a lo observado, a lo que hemos podido hacer en los pasados 10 años, ¿no?, del gobierno nacional. Es decir, hemos aplicado aquí la experiencia, por ejemplo, la reducción de la pobreza. Cuando entramos al gobierno, la pobreza extrema estaba en 38, casi 39%, ¿no? Quiere decir que de cada 100 bolivianos, 39 vivían en extrema pobreza, es decir, viviendo con menos de $1 en su bolsillo diario. Hoy estamos con cifras todavía del 2014, inclusive, al 17% de la pobreza extrema, lo que quiere decir que hemos bajado un poco más de 20 puntos porcentuales la pobreza en esos 8 años hasta el año 2014. Y entonces es factible pensar que de 17% que era el 2014 hacia el año 2020 vayamos a tener 9,5% de pobreza extrema. Entonces son cifras que parecen increíbles, ¿verdad? Pero cuando uno ve en la perspectiva de lo que hemos venido logrando en todos estos años de gobierno, está pues en línea, significa que hay que continuar con las políticas, que hay que seguir haciendo y mejorando obviamente algunos aspectos de la lucha contra la pobreza, y vamos a ir alcanzando el 9,5% de pobreza extrema hacia el año 2020. Y por supuesto la Agenda Patriótica nos dice que hacia el año 2025 la pobreza extrema tendrá que estar en 0%. Entonces son ambiciosos, pero no son irreales, son factibles de alcanzar eso en función de la experiencia que ha tenido Bolivia en estos años. Bolivia ha cambiado extremadamente desde la gestión 2005, que recibimos un país con pobreza, con desempleo, con exclusión social, en fin, con una serie de elementos, y ahora el país que tenemos en este momento es muy diferente al que recibimos y va a ser muy diferente hacia el año 2020. Ministro, nadie puede dudar de la destreza que ha tenido el gobierno en la administración de los recursos. La pregunta que nos hacemos, y eso se la haremos un poquito más adelante, es de dónde van a salir los recursos. Armando, en cuanto al crecimiento, a ver, ¿qué está haciendo Bolivia desde tu perspectiva, ¿no?, que le permita proyectar un crecimiento sostenido de un 5%? Hemos visto que en nuestros países, los vecinos que también tenían cierto tipo de ingresos positivos parecidos a los nuestros, no están creciendo de la misma manera y no están haciendo este tipo de apuestas. ¿A qué tú atribuyes que Bolivia sí haga esta apuesta y los vecinos no lo hagan desde el análisis? Bueno, es que yo creo que hay dos niveles, ¿no? En primer lugar, un plan, y eso a veces la gente no lo entiende, un plan siempre es aspiracional. Yo no conozco ningún planificador que va a decir, bueno, vamos a decrecer el próximo año y nos va a ir mal. Es decir, la lógica de un plan justamente es plantearte una lógica de metas superadoras, transformadoras y digamos que a los que aspiras lograr y construir un conjunto de políticas e instrumentos que favorecen a eso, ¿no? Ahora,
Entonces yo creo que siempre un plan va a plantear, siempre uno puede discutir, siempre va a ser ambicioso un plan, ¿no es cierto? Ahora, sí creo que es interesante preguntarnos el realismo, como dice el ministro, de esas propuestas. Y yo creo que ahí está un poco de tratar de detectar el corazón de lo que tú dices. ¿Por qué podría Bolivia crecer o tener una trayectoria más importante crecimiento que otros países? Yo creo que la respuesta la da el plan. Y tiene que ver con la herencia de los últimos 10 años. Es decir, Bolivia, según el plan, relativamente tiene un colchón financiero y recursos y una posición, digamos, en términos económicos y en términos de disponibilidades y posibilidades de recursos que le permitirían, mediante la inversión pública, introducir, digamos, recursos que muy pocos países en la región tienen esas posibilidades. Es decir, lo que uno ve, efectivamente, toda la región se ha beneficiado por el auge de las commodities, pero ha habido desempeños diferentes, por ejemplo, en términos de la capacidad de algunos países de captar ese excedente para el Estado, ¿no es cierto? Uno puede concluir que Bolivia ha sido de los más eficaces en captar el excedente y además en lograr que una parte de ese excedente se ahorre, ¿no? Es decir, que no se gaste en estos años. Entonces, el colchón financiero boliviano, que tú lo ves en indicadores como la posición en la deuda, ¿no es cierto?, el tema de las reservas, la propia dinámica de crecimiento, digamos, plantearía de que el gobierno tiene espaldas para una inversión. Yo creo que esa es la gran diferencia, ¿no es cierto? La capacidad de inversión del Estado para poder estos 5 años evitar por una parte la tormenta que se viene, pero también plantear pilares para el futuro. Ahora, mi pregunta al ministro va a ser obviamente, la inversión, pero va a depender mucho que esas metas se cumplan de la calidad de esa inversión y en eso hay quizás cosas que hacer, ¿no? A ver, yo ahí sí, empezaremos a desmenuzar un poco. El tema de hidrocarburos, ministro, es el tema central, pero también a la vez uno de los más criticados por los analistas económicos que hacen oposición al gobierno. Primer tema, ¿no?, que el Estado no habría hecho los esfuerzos suficientes, ¿no?, para tener las reservas, para encontrar más campos de reservas y temas de exploración, ¿no?, la exploración y la industrialización. Esa es la primera crítica. La segunda, en el tema de industrialización, el año pasado nosotros hemos visto, en el tema de exploración, mejor dicho, hemos visto una ley sumamente polémica, la ley de incentivos, ahí se hicieron muchísimas observaciones, etcétera, ¿no? Básicamente el gobierno argumentaba que la transnacional se iba a hacer cargo de la inversión en exploración. Haciendo una revisión muy a grosso modo del plan que presenta el gobierno, nos encontramos con que 4.000 millones de dólares en estos 5 años serán invertidos en exploración. Entonces, la segunda pregunta es, ¿no era que la iban a hacer las transnacionales? ¿Para qué se plantea la ley de incentivos entonces? Bueno, vamos por orden me gustaría arrancar por esto último que creo que es importante, que está relacionado con la primera parte de tu pregunta, ¿no? A mí me suena muy curioso que la oposición que antes manejaba el gobierno, que administraba los diferentes gobiernos neoliberales, ahora se preocupe por la exploración. Porque cuando nosotros entramos al gobierno, el año 2006, encontramos 0 de exploración y no había un YPFB ni nadie que controlara a las empresas petroleras. Es más, hay un decreto del señor Quiroga que más bien las liberaba de exploración porque antes había una normativa que las empresas petroleras tenían que hacer una exploración por cada cuadrilla que recibían. Eso fue eliminado por el señor Tuto Quiroga en un decreto que firma él, liberándole de responsabilidad de explorar a las propias empresas transnacionales. Y son sus correligionarios, su equipo, que empieza a lanzar la crítica de por qué no había exploración. Nosotros el 2006, cuando lanzamos el 1 de mayo del 2006 el decreto de nacionalización, estábamos firmando con las petroleras los nuevos contratos hacia fines de octubre de ese año. Y en todo ese lapso no encontramos una sola inversión en el pasado en exploración por parte de las petroleras, ¿no? Entonces, ¿por qué me refiero a ese tema? Porque la exploración no lleva un año, 2 años, 3 años. Lleva 7 años, 8 años, 9 años
No solamente encontrar el recurso, que es la primera fase, sino ver la factibilidad de explotación, si económicamente es rentable o no es rentable, en fin. Por lo menos son 7 años desde que uno decide invertir recursos para la exploración. Y el año 2006 nosotros nos encontramos donde no había un solo centavo de inversión en exploración por parte de las empresas petroleras que estaban en ese momento, y por lo tanto ahí empezamos la tarea de inducir a la exploración, pero eso lleva pues 7, 8 años para que pueda tener uno el resultado esperado. Haga números, Susana, y va a ver que en realidad lo que estamos encontrando ahora en los nuevos pozos que están descubriéndose son investigaciones que ha hecho Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y algunas empresas transnacionales que esta vez operan en un contrato de servicios para el Estado boliviano. Primer elemento. Un segundo elemento, muy claro, nosotros mantenemos la política de que si las empresas petroleras vienen a Bolivia, invierten en exploración, esos recursos que invierten en exploración, si no encuentran el recurso en los campos que están operando, el Estado boliviano no les reconoce un centavo. No les reconoce un centavo. ¿Cuándo empieza el incentivo a la exploración que tú mencionabas, la ley? Cuando se encuentra el recurso. Si hay una empresa petrolera que encuentra un recurso, un reservorio de gas, por ejemplo, empieza a explotar, ahí ya viene el reconocimiento del Estado a la inversión y, por supuesto, el incentivo para esa exploración que hubiese hecho. Si no encontró nada, esa empresa petrolera se va a su casa sin un centavo en el bolsillo y sin una molécula de gas, porque lamentablemente no le fue bien. Esa estrategia todavía continúa, ¿no? Por lo tanto, lo que está figurando en exploración es lo que YPFB va a hacer, porque YPFB es nuestra empresa que va a hacer también exploración, pero el resto de las empresas petroleras están bajo esta modalidad que ingresan, ¿verdad? Invierten su recurso y si lo encuentran, bueno, se acogen al beneficio de la ley de incentivos, pero no podemos únicamente recaer el tema de la exploración exclusivamente en manos de las empresas transnacionales privadas, sino, por el contrario, YPFB va a tener que hacer también sus operaciones de exploración y esas son las que estamos incorporando en el plan porque esas son ciertas, son certeras y están siendo incorporadas para que la opinión pública los pueda ver. Armando, tenías un anterior comentario que te corté, hice la pregunta. No. Perfecto. Entonces, a ver, Armando, considerando que este plan de desarrollo tiene objetivos de diversificación de la economía, ¿no es cierto? Objetivos muy claros, objetivos muy ambiciosos. ¿En qué otras áreas, aparte de la hidrocarburífera, consideras que el plan marca nuevas líneas? Justo eso quería... ¿O estamos hablando de un plan que se parece demasiado al de la anterior gestión? No, justamente creo que la novedad, y este es un debate que sea interesante en el país, a mí me parece una de las grandes novedades del plan, es que plantea justamente dos tareas complejas. Yo no quisiera estar en el lugar del ministro, que es, como decía, como todo plan plantea, por supuesto, sostener el crecimiento que hemos tenido. Pero creo que la gran novedad que uno encuentra leyendo ya todo el texto es el hecho que plantea la posibilidad del país de construir un nuevo momento de crecimiento y una nueva posibilidad de ciertos sectores que generen un mayor excedente de aquí a 5 años. En esta idea del presidente de sembrar para luego recoger los frutos. Y ahí, por ejemplo, a mí sí me llama mucho la atención estas apuestas fuertes del plan, y ahí plantea retos para el país, ¿no? El tema, obviamente, hidrocarburos, que ya lo sabemos, pero esta apuesta fuerte en el plan, incluso con mayor inversión en el tema de energía eléctrica, ¿no? Y con menor grado, yo diría, en aspectos como la agroindustria y otros aspectos de diversificación industrial más liviana, ¿no es cierto? Pero sí, y hay un último pilar que habla de completar esta modernización infraestructural que el país ha empezado en estos 10 años, con todo el tema de comunicaciones. Entonces, sin embargo, a mí el tema energético sí me ha llamado mucho la atención, ¿no? Es decir, porque creo que uno de los grandes debates... Constituirse el corazón energético de la región, como lo había planteado el presidente en la
en su propuesta para las elecciones presidenciales del año pasado. Porque eso además tiene un lado político, no sé cómo lo verá el ministro. Es que siempre, una de las críticas recurrentes a este gobierno ha sido de que, digamos, que recolecta lo que otros han sembrado, ¿no es cierto? Eso está ahí. Pero en el plan, digamos, es bastante audaz en el sentido de plantear un nuevo momento para la economía boliviana. Y eso a mí, por lo menos a mí, ese me parece un dato fuerte, pero no sé qué Pero piensan. una de las críticas centrales, ministro, otra de las críticas centrales al plan que nosotros hemos escuchado es justamente en digamos que el gobierno, ¿no? Cuando el presidente lanza un discurso, cuando el presidente lanza un plan y cuando hay que hablar en temas de números gruesos y fuertes de inversión, etcétera, se habla mucho del tema de hidrocarburos, ahora se habla mucho del tema de energía, se habla mucho del tema de construcción, de infraestructura, ¿no? Vías, etcétera, pero hay una crítica fuerte de que existiría poco empeño en lo que significa la agroindustria, que todo el agro o este sector no estaría creciendo, no se estaría invirtiendo en la misma intensidad que los otros. De hecho, este año hay una declaración, el año pasado, donde la CAINCO indica que su sector habría decrecido, a diferencia de los otros, donde el sector de la microempresa habría también sufrido una baja, digamos, ¿no? O sea, en un crecimiento alrededor de los otros. Entonces, la pregunta, ministro, con este plan de desarrollo, esta situación para lo que significa el agro cambia. Hay una apuesta central en lo que significa la agroindustria. Nos veríamos, digamos, frente a un plan que al 20 pretende cambiar la matriz productiva. Primero hay que aclarar que este es un plan y los números que están en el plan corresponden a la inversión pública, ¿no? Sería interesante y eso está en la ley de revolución productiva, que el Estado pueda también invertir en el tema agropecuario, como Estado, ¿no? Entonces hay que un poco diferenciar eso, porque de pronto, a nosotros, particularmente a mí, me encantaría que el Estado ingrese, empiece a producir soya, empiece a producir maíz, empiece a producir trigo, ¿no? Como Estado, con inversión pública. De lo que se trata aquí en el tema agropecuario que tú dices es, bueno, estamos dándole metas y no es una meta corta, no es una meta que no puedan cumplir los empresarios privados, sino que proviene de las discusiones que se ha hecho en esta cumbre agropecuaria que se ha tenido con ellos. Es más, de la meta que se les ha planteado y que han aceptado los empresarios agropecuarios en esa discusión de la cumbre agropecuaria, inclusive estas que les estamos dando como metas de expansión de la frontera agrícola en el plan nacional es menos ambiciosa. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esta parte del sector agropecuario, si bien el Estado está generando, y ahí está la apuesta en la infraestructura, carreteras, caminos, puentes que estamos planteando, sirve al sector agropecuario, quien define en este momento la mayor parte del sector agropecuario en nuestro país, corresponde y está en manos privadas. Entonces la inversión, en realidad, corresponde al segundo elemento que el plan no refleja, porque esta es la inversión que va a hacer el sector público, el programa que va a llevar adelante el sector público, le corresponde al sector privado. Nosotros nunca hemos desechado la posibilidad de que el gobierno, de que el Estado pueda entrar en la producción agropecuaria de manera directa. ¿Pero qué elementos de fomento, por ejemplo, se da a la empresa privada? Porque evidentemente yo recuerdo la cumbre agropecuaria del año pasado y recuerdo que habían ciertos compromisos también, ¿no? Claro que sí. de parte del Estado. Entonces, ¿cómo se han cumplido esto? ¿Se ha ido avanzando? ¿No se va avanzando? ¿Cómo se hace esta parte, ministro? Primero está el tema de la superficie cultivada, que vamos a pasar de 3.5 millones de hectáreas que hoy utilizamos a 4,7 millones. Entre esas están pues las saneadas, que ahí está el incentivo. Han habido muchos productores agropecuarios que sin autorización estatal han incursionado en nuevas tierras, y entonces nosotros queremos que esas tierras se generen no para otro tipo de actividad que no sea la producción de alimentos. Por eso queremos ampliar la producción, la superficie cultivada en 4.7 millones de hectáreas. Primero,
Segundo está la diversificación y el mejoramiento de la producción promedio, es decir, la productividad de la tierra. Bolivia ha tenido, desde hace muchos años atrás, la productividad de la tierra más baja de la región. Y eso es porque no teníamos o no se incorporaba la maquinaria, la mecanización en el agro, la adecuada utilización de semillas, de insumos, de fertilizantes. Y aquí viene el incentivo, fíjense ustedes. Todos esos productos de insumo para la industria agropecuaria han sido importados. Importábamos, Susana, desde la semilla, el fertilizante, los agroquímicos, los tractores inclusive, por supuesto, vienen importados, ¿no? Entonces, Bolivia solamente era un intermediario. Aquí se ponía la semilla, se regaba y todo el resto de los insumos para la producción agropecuaria venía del exterior. ¿Qué está planteando el plan? Aprovechando ya lo que hemos hecho hasta ahora. No te olvides que ahora esta gestión 2016 a mediados empieza a producir nuestra fábrica de urea. La urea es un fertilizante. De la producción del litio, que ya la estamos haciendo, en la separación del carbonato de litio del cloruro de potasio, ya tenemos este cloruro de potasio que es otro fertilizante natural directo que se pone a la tierra. Entonces, Bolivia ya está entrando en la producción de fertilizantes para garantizar el autoabastecimiento de producción agropecuaria y de alimentos en nuestro propio país. Adicionalmente tenemos el INEAR, que está también en el programa, que tiene que convertirse en un productor de semillas, porque no podemos hablar de seguridad con soberanía alimentaria si no producimos la semilla con la que estamos sembrando. La semilla de soya, la semilla de maíz, la estamos importando, cuando el país tiene un enorme potencial para producir la semilla que requiere el país y garantiza. Entonces, ¿qué estamos haciendo con el sector agroindustrial? Primero, dotar de las condiciones para que pueda expandir la frontera agrícola en perfecto relacionamiento con la madre tierra. No queremos depredar los bosques y demás, sino tiene que ser de manera sostenible ese incremento en la superficie cultivada. Pero adicionalmente le estamos diciendo, mire, el Estado boliviano va a empezar a producir fertilizantes que usted debe utilizar como principal insumo en la producción agropecuaria. Ya no tiene que importar, ya no tiene que depender ni de semillas ni de insumos para la producción agropecuaria. Adicionalmente está la subvención al diésel, en fin, todo ello que va a configurar un panorama mucho más estable al productor agropecuario boliviano. Pero tal vez yo no puedo dejar de alto lo que mencionaba el compañero Ortuño, que nos acompaña ahora, en darle un flash de todo lo que significa el Plan Nacional de Desarrollo, porque parecerían que las cosas están... No están sueltas las cosas, está viniendo, yo decía, de la experiencia que hemos realizado en este momento. Bolivia tiene su modelo económico, el modelo económico, social, comunitario, productivo, que es el eje que ha estado guiando la generación de la producción de la economía desde el año 2006 en nuestro país. De ahí se entiende por qué la nacionalización de los hidrocarburos, la estatización también de las empresas las eléctricas, en fin, todo lo que hemos hecho, porque hoy Bolivia evidentemente tiene algo que los países vecinos no tienen, y es una gran ventaja comparativa. Hemos generado un colchón, como decía el señor Ortuño, ¿verdad?, de reservas internacionales, de recursos en las mismas instituciones subnacionales, alcaldías, municipios, etcétera, que nos permiten dar pues los elementos para la inversión en un eje común, con un eje guiado, que vaya a guiar todas esas inversiones, que es el Plan Nacional, que nos estaba haciendo mucha falta. Aquí le estamos apostando al tema energético, porque hay una crisis energética a nivel mundial. Todos los países cada vez demandan más energía y eso es un síntoma del crecimiento. Cuando un país empieza a consumir más energía, es un síntoma de que ese país está alcanzando niveles cada vez más altos de desarrollo. Por eso es que la apuesta le hacemos a la energía, no solamente los hidrocarburos, que es parte de la energía, y la industrialización de estos recursos naturales, sino también nos hemos preguntado muchas veces desde el año 2006, ¿para qué nos compra el gas Brasil-Argentina? Para producir energía eléctrica. Y bueno, nos repreguntábamos, ¿y Bolivia no es capaz de generar una energía eléctrica para vender, para exportar? Sí, pero para eso hay que hacer una serie de inversiones que están en el plan nacional. Entonces, queremos convertirnos en ese corazón energético
y empezar a suplir la necesidad de Brasil, la necesidad de Argentina, de varios países de tener energía eléctrica, pero ya añadiéndole a nuestros recursos naturales la producción de energía eléctrica para venderles a estos países. Ese gas que vamos a ir poco a poco dejando de exportar es porque ya van a ellos satisfacer sus demandas de energía, tiene que industrializarse, tiene que cambiarse. La urea es uno de los factores, el gas se va a transformar en urea, en un fertilizante. Están las plantas de plásticos duros y suaves, ¿verdad?, que vamos a emprender también. El gas se va a distinguir o se va a dirigir también hacia la producción de plásticos duros, es decir, vamos a hacer las botellitas de plástico que estamos importando en este momento, pero también vamos a ser capaces de producir el plástico para las computadoras, para los vehículos, ese plástico duro que está adornando, ¿verdad?, este tipo de artefactos electrónicos y de vehículos. Entonces, esa es un poco la tendencia que tenemos. Y en esa línea viene esto de la producción alimentaria, lo que tú preguntabas, la soberanía alimentaria, ¿no?, la seguridad con soberanía alimentaria, porque una cosa es hablar solo de seguridad alimentaria, que es garantizar que los bolivianos tengamos alimentos en la mesa, pero muchos de esos alimentos pueden ser importados. Y lo que nosotros queremos es que Bolivia, con la capacidad que hemos visto que tiene y que se puede desarrollar, sea capaz de producir el suficiente alimento, no solamente para abastecernos al mercado interno, sino tener también un elemento exportador, ¿no? Esos son un poco los lineamientos por donde Lamentablemente vamos me tengo que ir a un corte porque tengo varias preguntas. Tu opinión sobre el tema de reducción de pobreza, por ejemplo, que es otra de las grandes apuestas que tiene el plan, el tema del financiamiento del plan, ¿no? Que ahí en un contexto de baja de precios de petróleo, pero quédese con nosotros que hay muchas preguntas todavía que hacer alrededor de este plan, ¿verdad, Armando? Aprovechando que está el ministro por acá. Quédese en esta casa, no es hotel.